Sí, viva México. ¡Viva México, a huevo! Eso es... Sí, o sea, listo. México no tiene la culpa de que sus gobiernos luego no están a su altura. Ya, punto. Oh, Dios mío. Qué real. Pues eso habla de que hay una posibilidad no menor de que tengas una recesión el año que entra, ¿no? Empezando el sexenio. No. Tienes lo de ¿Dijiste Pemex. recesión? Recesión, así es. Ok. ¿Dijiste esa palabra? Recesión, sí. ¿Con R? Digamos, hay un dicho muy común entre la gente que hace cosas de administración pública y estudia finanzas y demás, que es digamos, que si no tiene presupuesto, realmente no es un derecho, ¿no? Si no le pones el dinero para pagarlo, pues da lo mismo que lo pongas ahí en la Constitución, ¿no? ¡Qué triste dicho! Sí. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen en nuestra patria la nación independiente, humana y generosa, para que creamos nuestra existencia. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, buenos días, buenos días, buenos días. Muchísimas gracias a toda la gente que en estos momentos esté conectada, que en estos momentos esté saludando. Ay, ¿me pasas mi de esta? Ahorita lo solucionamos. Nada más déjame entonces ver un poquito para allá. ¿Listo? Y estamos transmitiendo en vivo, en directo y a todo color en Patreon. Patreon.com/todo menos miedo. No, el de acá, mira. Ahí vamos, poco a poco. Cabrón. Sí, ese mero. Listo, estamos transmitiendo en vivo, en directo y a todo color en Patreon. Muchísimas gracias a todos nuestros Patreons, patreon.com/todo menos miedo. Y también le agradecemos a toda la gente que en estos instantes esté conectada a nuestro Spaces en @HALB Podcast en X. Muchísimas gracias. Síganos en @HALB Podcast en Instagram, también en Twitter y listo, ahí está, muchísimas gracias. Y si usted nos está escuchando en alguna de nuestras plataformas, siéntase muy abrazado, siéntase muy consentido, muy necesitado y muy acompañado. Siéntase también requerido. Suscríbase en este instante a Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y YouTube. Se les va a agradecer infinitamente ese clic. Es lo único que les pedimos. Ahí está. Un clic. Un clic. No hay nada más. Tal vez una visita, si se sienten generosos, si se sienten chingonzazos, en patreon.com/todo menos miedo. Y si no están en posición de hacer esa mínima inversión por su información y su contenido, se entiende, se agradece de cualquier forma el interés, y si de cualquier forma lo descartan, simplemente los vemos un poco decepcionados. Pero no nos ven porque no tienen Patreon. Pero no nos ven porque no tienen Patreon, pero nos ven tal vez en YouTube. Entonces, suscríbanse por lo menos, salven su alma inmortal vía esa suscripción. Y agradecemos muchísimo también a Diego Castañeda, que en estos momentos nos está acompañando. ¿Cómo estás, Diego Castañeda? Muy bien, gracias por la invitación. Oye, querido amigo, ya tienes muy bien practicada tu voz institucional de invitado. De foro. Así no hablabas hace rato. Sí, ¿qué es esto? ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. ¿Cuál es mi voz institucional? Esa que acabas de hacer. Esa. ¿Cómo que voz? ¿Qué tiene de institucional mi voz? Está bien, no pasa nada, lo entiendo perfectamente. Te agradecemos. ¿Diciendo que mi voz es una institución? Tu voz sí es una institución en este espacio en particular. El ego, lo siento, el ego. Pero sí, agradecemos muchísimo que estés acá, querido amigo. Agradezco estar aquí. Bueno. ¡Wow! Ya. Es abundancia. Increíble. El día de hoy tenemos mucho de qué hablar, queridos amigos, amigas, querida bandera. Tenemos que hablar de el nuevo tiro al blanco del Pemex. Tenemos que hablar de
la desaparición de los órganos autónomos. Tenemos que hablar de ese sombrerudo llamado Ken Salazar y lo que está pasando justo ahora, en estos instantes, entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué onda? Tenemos que hablar de la definitividad de la organización de las cámaras del Congreso de la Unión. Tenemos que hablar de las nuevas poesías del EZLN y tenemos que hablar de cómo se va despidiendo en términos de aprobación Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo tenemos que hablar de las consecuencias de sus decisiones económicas, austeridades, planes Aumentos. sociales, aumentos, reducciones, ahorros y demás, con nuestro gran experto en los Bravos de Atlanta, evidentemente, y en historia económica, el gran Diego Castañeda. Ayer ganaron los Bravos. Ayer ganaron los Bravos. 10-6. ¿Y qué tal? ¿La pasaste bien? Sí, claro. Acabo de ver el documental de Derek Jeter. Uy, necesitas ver el que acaban de sacar de Greg Maddox, que salió este domingo ¿En dónde salió? en MLB Network. ¿Qué es eso? Wow, ¿estás conectado? ¿Estás suscrito a una cosa llamada MLB Network? Digo, tengo mi app de Grandes Ligas y ahí tengo el acceso al canal de la MLB. canal, y todas esas cosas, Claro. Eres grande, Diego. Eres grande. Eres muy grande. Como grande es la cifra que les compartimos en estos momentos. Al día de hoy nos quedan 34 días con Andrés Manuel López Obrador. Ya un mes y unos días, mi querido Diego. ¿Estás listo para decirle adiós? Uy, desde hace rato. ¡Wow! ¡Wow! O sea, tú los estás Vienes contando a con pisotear entusiasmo. nuestra emoción profunda. No. No, bajo ninguna circunstancia. ¿Pero vienes a cantar con nosotros? A entonar. Cuando sientas el llamado, tienes que decir México, ¿de acuerdo? No. Sí, güey, hazlo, por favor. Dilo. No ahorita, o sea, cuando lo sientas, ¿va? Y este es el momento en donde todos decimos ¡México! ¿Quieres decirlo? No lo estoy sintiendo. Siéntelo. ¡Qué grande eres, México! Y qué grande eres, Diego Castañeda. El día de hoy, queridos amigos, recorriendo estos 100 días que hemos planteado en términos napoleónicos, por cierto, en honor a ese corso, pensando en estos últimos 100 días. ¿Tan mal esperas que le va a ir a la República después de esto? No sé. O sea, nada más estábamos buscando un gatillo poético. Los 100 días de Andrés Manuel, estos últimos 100 días de Andrés Manuel. El día de hoy nos toca hablar un poquito de números, de cifras, de decisiones, de consecuencias, de futuros. ¿Estás listo, Diego Castañeda? Ahí está, listo. ¿Cómo ves, Andrés Manuel? Últimas impresiones. Pues... Estamos a 30 días de despedir esta bisagra histórica institucional. Este sexenio que sí deja su huella. ¿No deja su huella? Pues todos los sexenios dejan su huella, ¿no? Ay, sí, es verdad. O sea, pero... O sea, ¿Pero aquí- una huella más honda? No sé. ¿En cemento o en lodo? ¿Quieres que conteste como historiador o que conteste como economista? A ver, primero como historiador. Hola, Diego Castañeda, Pues es muy pronto historiador. para saberlo. Hola, No, Diego es- Castañeda. es ¿Y tú muy qué pronto piensas, para Diego, saber. economista? Pues sí, creo que está dejando una huella institucional que sí vamos a sentir por un periodo muy largo, pero no vamos a saber realmente los efectos de esto, digamos, hasta que pasen un par de décadas o algo así, ¿no? Bueno, ¿Dirías que un par de décadas es como ya cuando podemos decir, sí fue una huellota? Sí, yo creo que antes es prematuro porque muchas cosas están pasando, pero como yo lo veo es que, digamos, muchos de los cambios institucionales que estamos viendo que se están haciendo al final del sexenio van a empezar a tener efectos, sí, en el corto plazo, pero realmente vamos a saber cómo nos situamos como país hasta que pase mucho más tiempo y veamos realmente ahí qué pasó, ¿no? Si en 20 años de pronto somos una potencia mundial, pues a lo mejor el sexenio de López Obrador se va a recordar como un gran sexenio. Si en 20 años seguimos igual, pues se va a recordar como un sexenio más, ¿no? Un ahí estornudo. está. ¿Y como qué Como un decisiones? estornudito, un momentito, un suspirito. ¿Cómo qué decisiones y qué impacto tendrían en el corto plazo? Bueno, pues todo lo de la elección de jueces, ¿no? La reforma al Poder Judicial y demás es, pues yo creo que de las cosas más significativas y probablemente más creadoras de incertidumbre que hemos vivido en este país en, pues no sé, en los últimos 50, 60 años, ¿no? O sea, la reforma judicial tú la ubicas a todos niveles y a todos colores como una de las herencias inquietantes de este sexenio. No sé si inquietante sería la palabra que yo usaría. Yo creo que en general... ¿Qué hay palabra usarías, Pues yo Diego? creo que hay un consenso muy fuerte en que es una catástrofe, pero... ¿Sí?
¿De plano? Catástrofe. No por ser alarmista, pero es catastrófica. O sea, a ver, pensemos, ¿no? Digamos, el sistema de justicia en todos los países es muy importante. En todos los países, entonces en todas las democracias liberales es un contrapeso natural al poder ejecutivo. Estamos en un país que tiene unos niveles de violencia pues, que no son nada pequeños, ¿no? Con un Estado que pues, no controla 20 o 30% de su territorio, ¿no? Realmente no lo controla. La ley del país no aplica en esos lugares, ¿no? Y en ese país quieres poner a elección jueces que se imparten la justicia. Digamos, una cosa es el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte, que puede decidir o no de ciertos temas, que es un poco irrelevante dado que tienes una mayoría calificada para hacer modificaciones a la Constitución. Pero más del 90% de la justicia mexicana es lo que tú cuando tienes una demanda o tienes algunas cosas, vas al Ministerio Público y quieres defender, presentar un amparo, tienes un caso, un divorcio, un matrimonio, una pelea por una herencia, lo que te imagines. El mundo de lo civil. Lo que llegue a un tribunal y de pronto vas a poner eso en manos de no sabemos de quién, en un país donde digamos, la política claramente está muy influenciada por el narcotráfico. Quieres meter la política al Poder Judicial. No que no haya política en el Poder Judicial, pero no de esa forma, no política electoral, ¿no? Eso a mí me parece que, digamos, y la forma que lo leen los mercados en general es incertidumbre. No es riesgo, es incertidumbre. Es peor que riesgo. Sí. ¿Es peor? Sí. Claro. El riesgo es lo que mides. Puedes calcularlo. Puedes decir, bueno, el riesgo es esto, ¿no? La incertidumbre es... Y puedes considerarlo para tomar decisiones, La ¿no? incertidumbre es, pues... No tenemos Pero idea. la vida es incertidumbre, Diego. Sí, pero se intenta eso que no, nos ¿no? gusta. Eso no nos... Es verdad, no nos gusta nada. ¿A quién le gusta la incertidumbre? Al nadie. actual presidente, al parecer. Pero hay lugares con menos incertidumbre. Y entonces, ¿Qué lugar tiene poca incertidumbre en el mundo? no sé, Suiza, Suiza. Suecia, En Dinamarca, Suiza y en Sacamos Suecia Noruega, nunca. ejemplos, Ajá. güey. Gente que se Costa suicida y no tiene Rica, incertidumbre. Panamá, ¿Panamá? ¿Me vas sí, a... Triste sin incertidumbre. Triste es Chile. Chile Chile sin no tiene Menos ¿Incertidumbre? que nosotros, sin duda. Órale. Pues ahí está, México. Te tienes que poner al día con tu O sea, incertidumbre. O le subes el volumen a la intensidad de la incertidumbre o Y vives se lo al bajas. riesgo. Pero así... No. Digamos, ahí claramente ahí va a haber repercusiones que vamos a ver muy inmediatamente, ¿no? En términos económicos, ¿qué entendemos como repercusiones cuando hablamos de la incertidumbre que está generando la reforma judicial? Inversiones que no van a llegar, que no se van a realizar, ¿Y fuga por de qué? capitales. Por la posible toma... Suena horrible, pero ahí les va. Por la posible toma del crimen organizado del sistema judicial. Pues no solo eso, digamos, tú imagínate que eres un inversionista, no sé, en el país que más te guste en el extranjero. Ok, ¿puedo tener un apellido francés? Sí. Rocher. Ok, eres el señor Rocher Ajá. y quieres invertir en México. Oui. ¿En qué te gustaría invertir en México? Quiero Lana. comprar panaderías. ¿Quieres comprar panaderías en México? ¿no? ¿Por las risas? No, pues soy francés, ¿no? Ajá. O sea, Me la guerra gusta de el los pan. ¿Quieres pasteles, empezar, ya ¿quieres- sabes. ¿Quieres empezar otra guerra de los pasteles? Ajá, o sea... Tal vez. ¿por Soy drogas? Rocher. Soy francés, soy Rocher. Me gusta el pan. Es complejo. Fuera Lo coincidencia traigo en rara. la sangre. ¿eh? Muy bien, señor Rocher. ¿Quieres hacer tu inversión en panes en México? Ujú. Y- Instaurar la verdadera versión del cuernito, el croissant. Muy bien. Ujú. Me urge que llegue tu inversión al Sí. país. Pero Ajá. resulta que ya no va a haber, digamos, tienes este panorama de incertidumbre respecto a qué va a pasar con el Poder Judicial. Y como un buen inversionista que le preocupa sus recursos y su principal razón de ser como inversionista es aumentar sus riquezas, Sí, claro. de pronto se da cuenta de que en México quizás hay mucha competencia en el sector de las panaderías Ok. Pues sí, y hay que conchas. quizás vaya a tener un litigio eventualmente con alguna de las otras panaderías importantes del país. Yo voy a pelearme con otras panaderías. Quizás. El o ellas Globo. se van a pelear ¿Con el contigo. globo? ¡A tronar el globo! Esos farsantes, eso no es ni pan. O ellos se van a pelear contigo. Ok. quizás, ¿no? Pero entonces piensas, bueno, ¿qué tal si el señor dueño del Globo, o de Bimbo, o de cualquier otra Don panadería, Globo. Don Globo. o Donosito Bimbo, No me demanda y resulta que Donosito Bimbo es amigo del presidente o la presidenta o lo que sea, ¿no? Uy. ¿Qué garantiza Que que voy a tener un Incertidumbre. buen juicio y ya? O versus, pues los dados están cargados y voy a perder. Como no lo sé, Ajá.
Mejor no. Entonces mejor digo, bueno, pues puedo hacer pan en Guatemala. Panamá, o en Guatemala, o en Costa Rica. Costa Rica. O en, Panamá, dijiste. sí. Ujú. Puedo ir a hacer pan a Texas, gran lugar. ¿Un gran lugar del pan, tú dirías, Texas? No, pero es un gran lugar en general. No hay tanta incertidumbre. Tal vez hay riesgo, No tal vez hay hay- seguridad, pero no hay incertidumbre. Y menos riesgo en general también, y muchas cosas. Ahí está. Y Estado eso de derecho, bla, bla. Estado de Esas derecho. cosas gustan. Ese tipo de O sea, cosas. por ejemplo, ¿tú ubicarías la reforma al Poder Judicial como un detrimento al Estado de Derecho? Sí, claro. Ok. Uf. No suena bien. En los términos en los que está planteada, claro. Ok. Pero no la aprobaron o la semiaprobaron ya con ciertas modificaciones matizadas. Ok. Para quien no lo vio, hubo una mirada de condescendencia total Sí. regalada a México entero. Gracias, Diego Castelleda, por eso. Ok. Eso no dice buenas cosas. Y ese impacto directo, digo, ¿cómo verías que dialoga? Hay una cifra ahora con lo de la aprobación del presidente que dice que el 49% de los encuestados considera que la economía del país ha mejorado y el 35% considera que su economía y que su situación económica personal y de su familia también ha mejorado. O sea, ¿qué tendría que pasar en ese diálogo para que la sensación de la gente se acerque un poco más a lo que nos dicen las cifras? Bueno, es que las cifras, en general, digamos, sí ha habido un avance importante en términos de, por ejemplo, reducción de pobreza, etcétera, ¿no? Particularmente en el sector formal, ¿no? Las personas que trabajan que tienen un trabajo formal en la economía, que se han beneficiado de los aumentos del salario mínimo, etcétera. Claramente, digamos, sí hay más dinero que está llegando a más familias. Eso es incuestionable, Innegable. ¿no? O sea, los que no reconocen eso, pues no sé en qué país viven y qué datos ven, ¿no? Pero eso está pasando sin ninguna duda. La economía del país es otra historia, digamos. En general hemos tenido muy bajo crecimiento económico en ese sexenio. Digamos, en promedio, pues, O sea, ¿no hay una correlación entre economía personal y la economía del país? pues suele ser el caso, pero en este particular no. Ok. Porque somos especiales. Todo es especial en este magnífico territorio. ¿Por qué aquí no? Porque en buena medida, digamos, el crecimiento económico en México está muy amarrado a la inversión, en los niveles de inversión. Y aunque hay niveles de inversión privada que sí han aumentado, digamos, a través de sexenio, la inversión pública en general ha sido muy baja, ¿no? Digamos, escuchamos mucho sobre la inversión en los trenes, ese tipo de cosas, pero en general, como porcentaje del PIB, la inversión en el país ha venido de la baja, digamos. Si los datos que conocemos históricos de inversión pública empiezan por ahí de los años 30, Sexenio Cárdenas más o menos, y en esas épocas se invertía alrededor de 3 puntos del PIB en inversión pública, y llegamos a un pico por ahí de los 60, donde era como 12%, 12 puntos del PIB lo que se invertía en inversión pública. Hoy estamos en 2 puntos y piquito, estamos en los mínimos históricos desde que se mide, ¿no? ¿Qué es la inversión pública? Pues la cantidad que el Estado mexicano invierte en proyectos que sean de infraestructura, carreteros, energéticos, ¿sí? bla, 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 bla. O sea, que benefician a la población en Ajá. general, ¿no? Y Tren Maya y todas Sí, por estas eso. grandes obras. Sí, pues, ¿Solo es el ¿Apenas 2? es el 2? Pues, un poquito O sea, más. antes era más. Mucho más. Entonces, O sea, o sea, ¿Dónde tú estaba? podríamos entender en términos de esta confusión, podríamos señalar, por ejemplo, a las mañaneras, este bombardeo constante de información para que mucha gente pueda decir, no, este sexenio, desde Lázaro Cárdenas no se veía algo así. bueno, se han visto muchas cosas de Lázaro Cárdenas. No, por eso, pero, pero en la conversación Pública. del día a día, del hoy, Ujú. la recurrencia al superpeso, a... Que es una cosa que es ¿Qué? increíble, ¿no? Que a la gente le importe eso y que se venda como algo importante. Pues, es que sí. Buen discurso. Estuvo No, chido, miren, güey. no. De hecho, es malo. Ok. ¿Sí? ¿Cómo que es malo? ¿Cómo crees? Pues sí, a las exportadoras. México es una economía netamente exportadora. Ajá. Sí. A ellos les afecta que el peso sea caro. Ok. A ellos, un peso barato favorece las exportaciones mexicanas. Un Sí. peso caro, no. Es muy loco que los datos, la academia y los especialistas tengan muy claro que todos estos factores que ayudan a la autoestima nacional son
en general ¿Contraproducentes? detrimentos al futuro de la nación. Pero el gran autoestima. ¿Desde Sí. hace cuánto no se veía una gran autoestima? Gran autoestima, ¿no? ¿Eso cómo se mide? No, No hay, sé. no hay forma. No hay En forma. mandarinas. Otra cifra quizá también que no haya correlación o que nos suena como muy positiva, que quizá no lo sea tanto, es la famosa austeridad republicana Sí, y cuánto Terrible nos idea. hemos ahorrado, ¿no? ajá. En cifras ¿Dijiste terrible idea? oficiales, Sí lo Terrible. dijo. Ok, va. Ujú. en cifras oficiales, Diabólica. supuestamente, el gobierno se ha ahorrado 300,000 millones de pesos. Ajá, o sea, un punto del PIB. O sea, Poquito no más. representa nada. Nada. O sea, pues así. Peanuts. 300 millones de pesos es mucho dinero, sí es mucho dinero, pero al final de cuentas es un punto del PIB. O sea, O sea, eso no nos alcanza para nada. nada. ¿Cuánto? Nada O más sea, para bueno, no, sí, agarrar, a ver, te alcanza para para... agarrar proporción. Ajá. ¿Cuánto debe Pemex? Que tiene que pagar en diciembre. ¿Cuántos puntos del PIB? 3. Ah. O sea, no nos alcanza ni para bajarle la mitad a la deuda de Pemex. No. O sea, Pemex Siento debe que estoy más. en un examen de Respira, próstata, respira. así, de los de antes. ¿no? O sea, sin ningún tipo de ultrasonido, sin ningún tipo de bienvenido Plática amable. Sí, sin ningún tipo de... Estoy siendo muy amable. No, Diego, no. ¿Quieres que sea duro? Pues sí, tal vez, a ver. ¿Qué sería Ok, como...? déjame poner mis guantes. No, pero... Oh my Por ejemplo, God. de todo esto de la autoestima nacional y esta semificción que experimentamos mañanera tras mañanera y bajo el halo de la cuarta transformación y adiós mi viejito y demás, ¿qué sería lo más duro que tú podrías ¿Cuántas decir? personas sí verán la mañanera? O sea, yo dejé de verla hace Cientos de como 3 miles. años. Sí, Cientos de muchas. miles. Cientos de miles. Es una cosa muy No, espectacular. bueno, cientos de miles, pero estás en un país de millones. Sí, claro. ¿Cuánto? Sí. O sea, en todas sus emisiones, millones, ¿no? Pero diariamente cientos de miles, ¿no? No es mucho, tampoco es poco, ¿no? Es más que la hora de opinar, seguramente. ¿no? Sí. Seguramente. Entonces, ya hay cambio de cast en las mañaneras, también en la hora de opinar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo más duro que tú dirías? Esto que yo sé. Y Que es los dos programas se ven en Suecia, debo decir. la mañanera y la hora Por de opinar. ejemplo. Pues muy bien, ¿no? Has llegado a poner la banderita ahí Sí. de la televisión mexicana. No, yo no soy el que las ve. ¿Qué sería es así mi amigo como- William. Saludos a William, por cierto. William, En donde quiera que hola. esté. ¿Y qué sería lo más duro, escalofriante que tú podrías decir? Esto no lo digo casi nunca porque siempre que lo digo, alguien se ensucia los pantalones. Se pone a llorar. Ajá, se pone a llorar. Y guácala. En términos económicos, en términos del sexenio, en Ajá. términos de... Pero no, ¿qué cosa dices que hace eso? No, tú. Tú dime. O sea, ¿qué dato? Porque me dijiste, no estoy siendo ni duro, Ajá. ¿no? Y yo ya estoy muy... Ah, bueno, no sé, es que no sé si recuerdas que hicimos un podcast aquí que se llama México 2030. Claro. ¿Lo escuchaste? Sí, como no, una Ah, bueno, maravilla. ya, tú ya sabes. México 2030 para todos. Escúchanlo. Lo pueden escuchar y ver aquí. Pero para la gente que no ha escuchado México 2030 y que Es- nos está viendo ahorita, Dejen de ver esto, escuchen México 2030. Pero ¿qué es el dato, la información económica que tú dices, esto ya ni lo comento porque todo mundo reacciona mal? Ujú. Todo el mundo reacciona mal. Ajá. Bueno, no tus colegas, No, todo el pero- mundo yo. Pero pues yo casi nada más hablo con mis colegas, tristemente. Pero... pues por eso. Por eso. ¿Pero qué te refieres con que tomen mal? Que asuste, que impresione. Las pensiones y eso, 100%. Las Eso pensiones. ¿sí? le causa terror a la gente. Las pensiones. Como debe de ser. A ver, Sí, el cuéntanos. famoso apoyo a los adultos mayores, ¿no? Que es el Ajá. programa estrella. No, pero bueno, eso no. O sea, las pensiones, el futuro Ah, de las pensiones. Ah. No hay. O sea, cuando tú te quieras retirar, y así, eso le causa terror. a la En 20 gente. años. Ajá. Ojalá en 20 años. No ¿Por seas qué? tan viejo, necesitas más. ¿Por qué? Al Pues rato, porque, ¿no? pues bueno, primero porque le genera preocupación a la gente por algo muy natural, que es Ujú. todos sabemos que un día vamos a ser viejos y que no queremos ser pobres y viejos. Ujú. Y las pensiones juegan un papel muy importante en ello, pero las pensiones es algo que casi nadie en México tiene acceso. Digamos, tienes la pensión, el Pilar Cero, que es la pensión esta de la adultos Universal. mayores, la universal, pero pues con eso realmente no vives en una ciudad en México. Ujú. Ujú. Dudo que vivas en un pueblo o en una rural en México, pero digamos, ¿no?
Si no tienes acceso al IMSS, al ISSSTE o a la Sedena, a CEMAR, o alguno de los esquemas de pensiones de las universidades o de los estados, etcétera, tenemos cientos y cientos es un sistema de pensiones muy fraccionado. Ya. Si no eres una persona básicamente que está en la formalidad y tiene, por lo tanto, acceso a eso, pues no tienes pensión más que la pensión universal, ¿no? Y eso garantiza hasta cierto punto o es un factor que puede contribuir muy fuertemente a que cuando seas adulto mayor vivas en pobreza, ¿no? Y de hecho, pues por lo que sabemos, justo los adultos mayores, junto con los niños, son las poblaciones Más que tienen vulnerables. mayor incidencia de pobreza, ¿no? Por eso cosas como la pensión para adultos mayores es tan exitosa, porque justo pega en esa población, ¿no? Pero pues eso queda estrés, porque ¿estás ahorrando para tu retiro, Benjamín? En este momento, Claro Gabriela. que no, digo. Xavi, ¿estás ahorrando para tu ¿Por qué retiro? tendrías que Tengo sacar Afore. ese tema aquí? ¿Tienes tu Afore? Yo sí tengo Afore. ¿Tienes Afore? Claro que ¿Tienes no. Afore? No. No, Claro que Sí. no, Diego. ¿Tú? obviamente. Pues Sí. claro. Es que tú eres chingón. Pues no, pero Y por ejemplo, eso es escalofriante Me preocupo por por el- el futuro, como toda buena persona razonable y sensata debe hacerlo. ¿Tú dirías que Andrés Manuel se preocupa por el futuro? ¿O se ha preocupado por el futuro en decisiones económicas? Ajá. No, ¿No? No. no, nada. Ni lo ¿No? dudaste. ¿Con No, base en qué crees que está tomando las decisiones? Si no es en el futuro. O sea, tú dirías que se agarra la entrepierna y dice, sí, es una buena decisión. Ah, por impulso. Quizás. ¡No! Diego. O sea, no sé si lo haga así. No sé si sea exactamente el proceso mental ese. Pero sí creo que hay algo de impulso, un poco de berrinche, capricho, lo que quieras poner en ese Ajá. espectro de emociones. Ajá. Sí creo que hay algo de eso. Creo que hay mucho pragmatismo político también. O sea, yo creo que, Ok. que al final López Obrador es una persona que es una persona muy brillante en lo estrictamente político, Ujú. digamos. Es un gran político. Tiene un gran feeling de la política mexicana. Pero al final de cuentas creo que eso mismo lo hace un poco sucumbir a un mal de la política mexicana que es histórico, que es la preocupación por la siguiente elección, más que por los siguientes 5 años o la siguiente década o lo que pasa con el país, ¿no? Sí, es que... Y creo que ese pensamiento justo es lo que ha hecho a lo largo de nuestra historia que pues pateemos el bote y veamos qué pasa, porque lo que importa ahorita es que retengo el poder, el partido retiene el poder, bla, 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 digamos. Digamos, hay cosas en las que sí creo que tiene un proyecto de nación claro o, ¿no? O de a largo plazo, digamos, ¿no? Sobre todo en la parte política, ¿no? En estas cosas como el cambio en digamos, la elección de los jueces, todo eso, la reforma judicial, otro tipo, lo de los órganos autónomos. No sé, a mí mucho de eso me apunta pues un poco más a la reconstrucción un poco de cómo funcionaba el régimen político mexicano antes. No exactamente igual, porque son tiempos diferentes, son sistemas de partidos diferentes, tienen muchas cosas diferentes. Digamos, el Morena nunca va a ser el PRI. Ujú. Por más que quisiera parecerse o serlo, nunca va a serlo. Pero sí veo claramente en ese lado como un proyecto de largo plazo de construir este Estado. No diría que es el Estado, pero un poder ejecutivo mucho más fuerte, ¿no? que antes. En eso, claro, lo veo claro como que tiene una visión de largo plazo, ¿no? Pero no son los otros temas, los temas económicos, ¿no? Los temas más, pues en general el entendimiento de la justicia, ¿no? El entendimiento de cómo deben funcionar, no sé, la seguridad social, ese tipo de cosas. Donde yo creo que sí hay una visión en general muy cortoplacista, muy de qué funciona para la siguiente elección, ¿no? De tapar el bache. Sí, un poco. Y ha sido muy exitoso en eso, pero no es lo que el país necesita yendo hacia adelante. O sea, tú dirías que los programas sociales son tapar el bache. Pues mira, lo que tú quisieras, los programas sociales son justo eso, pero siempre han supuesto eso. O sea, tú lo que quisieras es vivir en un país donde no hubiera programas sociales, ¿no? Yo cuando platico con mis profesores en Suecia, cuando platico con mis compañeros, con William, otros en Suecia, ¿no? Ellos lo que te dicen, pues ustedes tienen mucho más recursos que nosotros, lo que pasa es que todos se lo gastan en programas para viejitos y en becas y bla, 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 porque la gente es muy pobre. Si la gente tuviera mejores salarios, mejores trabajos en el sector formal, seguridad social, etcétera, podrían mejor gastar el dinero en pensiones, en salud gratuita, universal, en ese tipo de cosas, y sería distinto, ¿no? Es lo que tú aspiras, o sea, lo que tú aspiras es a que ninguna persona sea pobre y por lo tanto ninguna persona necesite una transferencia, lo que necesita es servicios de calidad y ya, ¿no? Entonces esta visión más
como de ver los programas sociales como algo permanente, pues más bien es una visión en la que ves a la gente nunca teniendo la calidad de servicios y la calidad de vida a la que deberías aspirar a tener, ¿no? Entonces es un poco contradictoria esa lógica en el fondo, ¿no? Como que Sí, pero el programa social te da la foto con la viejita de la campaña, ¿no? sí, claro, y no es que eso no debería existir, eso está muy bien que exista, pero tu objetivo debería ser que en 6 años eso ya no exista, o en 10, o digamos. Claro, porque ya no es necesario. Exactamente, porque esa viejita Ahora es parte tiene una de la pensión Constitución, ¿no? y tiene acceso a gratuito a la salud y bla, 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 ¿no? Y por ejemplo, esto que acaba de mencionar Benjamín, subir a grado constitucional, que eso es como si meterlo en la Constitución fuera ya inmodificable y demás, da esa sensación de, más bien ratifica esa sensación de permanencia, ¿no? De Ajá. esto es un derecho ganado Ujú. en lugar de una garantía de derechos, construir un Estado que te garantice derechos. Sí, no, y además, digamos, hay un dicho muy común entre la gente que hace cosas de administración pública y estudia finanzas y demás, que es digamos, que si no tiene presupuesto, realmente no es un derecho, ¿no? Si no le pones el dinero para pagarlo, pues da lo mismo que lo pongas ahí en la Constitución, ¿no? ¡Qué triste dicho! Sí. O sea, Qué triste que no nos vean en Patreon porque ustedes podrían estar en estos momentos ver cómo poco a poco mi alma se desprende de mi cuerpo. O sea, la Constitución mexicana dice que todos tenemos derecho universal a la salud de calidad y bla, bla, bla. Eso Sí. dice la Constitución. ¿Y educación también? ¿Lo tienes? ¿Lo tenemos en realidad? No. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto para cubrir esos servicios, ¿no? Entonces, ese derecho existe realmente, o sea, existe en el papel. Existe en principio, existe en deseo, pero en realidad no existe en la vida material de las personas, ¿no? Entonces, Ya. O sea, no es tangible. O existe Exacto, no es Ajá. tangencialmente o en partes o en una versión muy primera, ¿no? O sea, existe, ¿no? Existe el IMSS, existe el ISSSTE. claro, bueno, claro. pero eso existe desde 1942 y no has construido, ya no has avanzado de eso. Hombre de las fechas. No, Qué fuerte. no, eso sería hacerme un anticuario, ¿no? ¿No? Un Un anticuario. anticuario. Historiador. Ahí está. Desde 1942 existe y no se ha Bueno, renovado. 43 técnicamente. 43. Pero, ¿no? O sea, tú dirías, por ejemplo, si tuvieras que hacer un espectro del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, diciendo, hay políticas públicas o hay decisiones que tomó que sí contribuyen a una idea de nación, a una primera idea de Estado, lo que sea, y tuvieras que ir avanzando a esto es un desastre que tomó la decisión, quién sabe por qué. ¿Qué pondrías en un inicio y qué pondrías al final y qué pondrías en medio? yo creo que todo lo de salario mínimo claramente es positivo y apoya una deuda que existía en el país al menos de los 70s. Y eso está muy bien, ¿no? Yo creo que lo que está pasando, justo con como está cerrando el sexenio con el tema de justicia, justo en el espectro opuesto, pues más bien es una cosa que no necesariamente va a ser así, pero potencialmente puede terminar metiendo en muchos problemas del país de los años por venir, ¿no? En términos económicos, ¿como cuáles problemas? Económicos. Ajá. Bueno, pues menos inversión, menos crecimiento. Digo, ya sabemos que la economía actualmente ya está en desaceleración, ¿no? Este año la economía va a crecer como 1%, más o menos. Se pronostica que va a crecer 3%, pero pues no. Parte porque la economía americana está desacelerando, parte porque pues ya estás cerrando tus programas de gasto, los trenes, todo este tipo de cosas. Parte porque muchas inversiones que se iban a realizar se están parando por diversas razones. Por la elección en Estados Unidos, por las cosas del judicial, bla, bla. O sea, también fue el mundo. Claro, ¿no? Pero eso siempre es el mundo, ¿no? Uno reacciona o no reacciona al mundo. O sea, estás en un mundo con más incertidumbre y tú decides echarle gasolina a la incertidumbre, pues no te estás ayudando. Es que le gusta la emoción. No. En mi Y sí pueblo, da le dirían de límite. otra forma, pero... Es como un adolescente. Pero, digamos, en temas de salud yo creo que ha habido, digamos, todo lo que fue el INSABI claramente fue un desastre absoluto, ¿no? Todo el sistema de salud en México siempre ha estado mal. Bueno, no siempre, pero los últimos 20, 30 años ha estado mal. Y hoy está peor y en buena parte ha sido por ese desastre institucional que fue el INSABI y luego fue el IMSS Bienestar, creo que sí. Bueno, luego fue otra cosa en medio y luego fue el IMSS Bienestar. Digamos, eso creo que esa herencia sí es una herencia pues, incuestionablemente negativa. No hay como maquillarla para decir que no, bueno, es que estamos súper bien, ¿no? Es que ya somos Dinamarca, ¿no? Entonces, pues como que no.
¿Y qué bombas de tiempo dirías tú que le está dejando a...? Bueno, las finanzas A públicas. la doctora. Las finanzas públicas de entrada, obviamente. Pues eso está en rojo desde hace 6 meses. Se ve que ese foco está en rojo prendido, así ya yéndose a morado fosforescente. En ¿no? nivel Pero Golden Retriever, ¿a qué te refieres con finanzas públicas? los Golden Retrievers son perros muy listos, ¿sabes? En Sí son. defensa de los Sí son. Golden Retriever. Pero haz de cuenta que este Golden Retriever, sus papás son hermanos. Ajá. Tiene una pata chueca. Puedes decir un chihuahua o algo así. Ya. Bueno, a nivel Chihuahua. A nivel Ajá. Chihuahua. Que tiembla, que lo visten de vestido. Ajá. Sí, a nivel de Chihuahua con vestidito, faldita botas. rosa. Y Y, la botas. lengua así sería. Ajá. Así. Me ¿A pensé qué en te el dog refieres pool. con...? Pensé en el dog pool. ¿En el dog pool? ¿Qué es El eso? perro de Deadpool. Ah, Ah, sí, está a nivel todo dog raro. Pero pool. ese es un pug cruzado con otra cosa. Ok, bueno, a nivel engendro A nivel cuadrúpedo. Digamos que tienes un espacio fiscal, que es el dinero que tiene el gobierno para gastar muy reducido. Digamos, tienes como un punto del PIB de espacio fiscal y con eso tienes que cubrir todas las necesidades de gasto futuras. Por eso vas a anunciar un recorte de 3 puntos del PIB empezando el sexenio, que es el más grande pues, desde que los 80s al menos, ¿no? De un recorte de ese tipo. Y en una economía que está desacelerándose, ¿no? Pues es como de, bueno, vamos a desacelerarla más, ¿no? Estás hablando de $1 billón de pesos más o menos que quieres sacar de la economía, ¿no? Pues eso habla de que hay una posibilidad no menor de que tengas una recesión el año que entra, ¿no? Empezando el sexenio. No. Tienes lo de ¿Dijiste Pemex. recesión? Recesión, así es. Ok. ¿Dijiste esa palabra? Recesión. Sí. ¿Con R? Sí, The recesión. Air Word. Tráiganle un vasito de agua a Benjamín. Segundo, güey. Le está dando un vaguido. Déjame concentro a mi, BG. mi alma y mi váguido con el águila y la serpiente. Ujú. México, Tenochtitlán, dame fuerza. Ok, recesión. Dijiste recesión. Dije recesión. Ok. Menos 3 mandarinas de autoestima. Sí. Wow, qué fuerte. ¿Qué más? Bueno, pues tienes eso, tienes lo de Pemex, ¿no? Que Uf. el 30% de su deuda se ven en diciembre y el restante se vencen pues, el siguiente año. Tienes un montón de presiones en términos de salud pública, de gasto, de pensiones que sigues gastando. Vas a expandir todavía ese gasto social de acuerdo a las promesas de campaña que De tenemos, campaña. ¿no? Porque vas a bajar la edad para mujeres, por ejemplo, a 60 años y otro tipo de cosas. Que Por va a eso, ser escalonado Sí, y sí. por región y demás, pero no importa. pues, Pues eso cuesta va... dinero. ¿No? Dinero que no tienes, ¿no? Y al mismo tiempo quieres reducir la deuda y no quieres hacer una reforma fiscal, ¿no? Entonces como que no quieres, o sea, quieres Ser rico, no pero sé, no quieres ¿Son sacar de la estúpidos? lotería, pero no quieres ¿Son jugar al malos o melate, son ¿no? incompetentes? ¿Son estúpidos, son malos o son Yo no incompetentes? creo que sean malos. Ok, O sea, estúpidos, entonces. Yo no creo que ningún gobierno mexicano haya hecho cosas pensando en hacerle daño al país. Nunca. Ok. Siempre ha habido ideas distintas de qué país queremos ser y de cómo lograrlo y demás esas cosas, ¿no? Yo creo que es pensar en términos como de traidores a la patria. O sea, cosas ¿ni así que le Calderón gustan crees que mucho haya al sido malo? presidente. Creo que su gobierno fue malo. O sea, Él malo como de- persona, o sea, yo no creo que pensó en vamos a empezar esa guerra para que se mueran. Sí, Ajá. claro. No, O sea, en términos de maldad, no. Sí, Lo de descartamos por evil. completo, ¿no? Entonces, estúpidos o incompetentes. Ajá. Pues yo creo que Una combinación de una ambos. combinación de ambas. Y yo creo que También un grado de enajenación particular, ¿no? yo creo que hay muchos temas ahí, o sea, hay muchas cosas de como falta de visión hacia el futuro, como falta de quizás hay una como cámara de eco ahí alrededor de las personas, digamos, falta un poco de pensamiento crítico y de voces críticas al mismo interior de las personas que toman decisiones, es mi opinión, ¿no? Claro. Digamos, en general, a mí me encanta usar el término foca aplaudidora para referirme a estos casos, pero Los cachorros de la transformación. Los famosos cachorros de la transformación. no, focas aplaudidoras. Focas aplaudidoras, ok. Como ya lo dijimos, los cachorros son inteligentes. Ujú. Ah, es verdad. Entonces, Las focas también deben tener Yo su creo que rollito, sí, ¿no? ¿no? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Que algún biólogo marino nos Sí, por escriba y favor. nos diga. Escriba. Comentan, ¿qué es más inteligente? ¿Eres biólogo ¿Un marino? cachorrito de Golden Retriever o una foca? Por favor, déjenos el comentario ahí. Pero digamos, yo creo que hay mucho, pues no sé, en inglés le dicen yes sir man, ¿no? Ah, claro. O los hombres del rey, Ujú. que pues un poco nada más dicen el clásico hecho prista de ¿a qué horas son? Las horas que usted diga, mi presidente. ¿Qué hora Ahí quiere? está.
Ujú. Tenemos más cifras por acá. Ajá. A ver, que igual nos dan cierto panorama de la economía hoy y sobre todo la pertinencia de la perpetuación de los programas sociales, ¿no? Por ejemplo. Sí, por aquí en la cifra igual oficial dice que los programas sociales se han gastado 2.7 billones de pesos Ujú. y que el 80% de los hogares son beneficiarios de al menos un programa social. Sí. Eso, pero seguimos en la misma de tapar bachecitos y no No, a ver, es que garantizar. está bien, esas cosas están bien. O sea, está bien que hagas esas cosas, está bien que trates de sacar la mayor cantidad de gente de la pobreza. Eso está bien, pero tiene que venir amarrado de otras cuestiones más estructurales que hagan que una vez que salga de la pobreza, se quede fuera de la pobreza, ¿no? O sea, si nada más estás en el programa social y mañana te quedas sin dinero y por lo tanto ya no puedes dar programas sociales, ¿a esa persona qué le pasa? Vuelve a estar donde está, ¿no? Llora. Y Lo- junto con otras tantas, ¿no? Exactamente, lo que tú quieres es cortar la transmisión intertemporal de la pobreza, ¿no? Lo que quieres es que esa gente salga de la pobreza bien. Y la única forma... Suena o bien no- perro eso de transmisión intertemporal de la pobreza. Exactamente. Perdón, te interrumpí, Diego. Es ¿Qué término estabas técnico diciendo? para referirse a eso. Sí, no, suena chidísimo. Pero está padre como para usarlo Ajá. después, ¿no? Ujú. Pero para cortar la... La única cosa que sirve realmente, que es probada, así, receta de la abuelita, bla, bla, Anti-incertidumbre. es... No incertidumbre, Oh. es crecimiento económico. Generar empleos bien pagados. Pero acaba de salir Andrés Manuel con sus videitos, así como México es la segunda nación del mundo con mayor empleo. Con, una Con música las bien menores padre. tasas de desempleo. Ajá. O sea, sí, pero estás en un país con el 53% de las personas en trabajos informales de baja productividad. O sea, sí. O sea, O sea, tienen trabajo, ok. Pero ¿qué ganan tipo de 3 pesos trabajo? trabajo, qué bueno. Ok. Wow. Wow. Míralos, sí trabajan. Espérame, güey, necesito un abanico, consíganme un abanico. ¿Qué otras cifras tenemos ahí? O sea, hay un dicho muy famoso entre gente que se dedica a los números, economistas, te dice que es que los números no mienten. Las personas son las que mienten con los números, ¿no? Pues sí. y hablando de palabrotas y numerotes, la temida inflación. Ajá, muy temida. Supuestamente acaba el sexenio con una inflación acumulada del 31.56%, que al parecer es altísima. Bueno, todo el sexenio, o sea, está sumando la inflación desde Sí, el claro, año, desde claro. 2018 hasta ahorita. Ajá. Sí. Cabrón que sepas. Sí, eres bien chido, güey. O sea, divide eso entre 6 y ¿qué te da? O sea, Tú hazlo, por o favor. 4 y cacho, ¿no? O sea, voy a ver para allá. Y todos. Sí, ¿Puede como alguien por ahí 5 algo. 4, dividir ¿cuál es la cifra? 5, 4.5, algo así. 31.56 entre 6. entre 6? Estaría muy chido que sí le hubieras dado completamente. Y eso es alto, es bajo. ¿Eso qué nos dice? O sea, Nada. estamos hablando de Nada, no dice justo nada, eso. es un dato... Un dato aleatorio. Ah. Es como saberte los nombres de los niños héroes o cosas así y creer que eso es saber historia de México, o sea, nada. Bueno. Comparación. Aparte me encanta así como, Pero entonces, ¡Nada! Los niños héroes Entonces- ni existieron. Son O sea, un mito. un reporte de, ¿Ya del tienes el resultado, querido amigo? Es 31.46. 56. Ah. Entonces, hablar del estado de la economía mexicana en estos términos de superpeso, inflación, etcétera, 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 o sea, es asistir a la ceremonia de los honores a la bandera el lunes y gritar murió por la patria. O sea, no significa realmente nada. O sea, el número de inflación. Pero esta A conversación ver, constante de la inflación. Sí, la inflación anual, la inflación Ajá. en este año. Eso es un número que ¿Qué te ¿qué importa? te importa? ¿Cuál es la inflación acumulada de todo el sexenio? Pues a lo mejor en los primeros 2 años del sexenio no tuviste mucha inflación, o tuviste algún año en que tuviste a lo mejor desinflación o deflación, Ajá. ¿no? Lo que sea. Este año, ¿cómo está cerrando? Nos va a ser como en 5 más o menos, 4 y tantos. ¿Y qué tal eso? Pues digo, no es un número catastrófico. Ujú. O sea, nosotros Ya tenemos estamos en eso, o sea, no es catastrófico. nosotros tenemos mucha experiencia con inflaciones realmente fuertes, con superinflaciones, ¿no? Hiperinflaciones de, no sé, cuando tú y yo éramos bebés, los pañales costaban millones de pesos porque tenías inflaciones de más de 100% anual. Sí, claro. Ok. Sí, sí. En los 80s, ¿no? Estamos muy lejos de eso, claramente. Ujú. Pero son niveles de inflación significativamente más grandes de los que estábamos acostumbrados en las últimas décadas, ¿no? En los últimos 20 años, más o menos. Donde estabas muy acostumbrado a estar más o menos muy pegado al objetivo del Banco de México, Ujú. más hacia el 3%, de 3 y 4. Ahora,
el problema no es la inflación en sí misma, no es el número, 4.5. Ese 4.5 nada más es el agregado. ¿Qué es la inflación? Es el cambio en los precios en una canasta de productos que determinamos de consumo, que medimos y vemos más o menos cuánto cambió, ¿no? En todos esos productos. Lo que nos importa son los componentes al interior de esa inflación. Es decir, cuánto subió la inflación, pero solo considerando alimentos, por ejemplo. Cuánto solo consideran energéticos, solo quitaron energéticos, ¿no? De esos tipos de inflación tienen muchos nombres, ¿no? Core inflation, ¿no? Como, me lo sé más en inglés que en español, pero tienes ¿Inflación de núcleo sería? Sí, que es, digamos, es justo la inflación quitando energéticos, solo dejando como productos básicos, etcétera, ¿no? Así, tienes bastantes mediciones, ¿no? Si tú ves alimentos en México, esa inflación es mucho más elevada. ¿Por qué es 4.5? No sé, porque a lo mejor los coches han bajado de precio. Ya tenemos la cifra pero correcta, ¿no? Los aguacates han subido. 5.26. Ok. Entonces, los autos bajaron, pero la comida subió y eso es infinitamente más grave, ¿no? Sí, o sea, justo a eso le pega más a la pobreza. Ahora, tenemos mediciones justo de las personas que están en, digamos, que están en el sector formal de la economía, pues justamente sí se han beneficiado porque sus salarios han crecido más que la inflación, ¿no? Tienes mediciones como lo que hace Coneval, por ejemplo, que es el índice de... Es muy triste. El índice de pobreza laboral, por ejemplo, que nos dice más o menos que una persona que tiene un trabajo, que tiene un cierto salario, qué tanto de consumir, digamos, una canasta básica, digamos. Y claramente han mejorado, porque los salarios han crecido. Pero para muchas personas, sobre todo en los sectores informales, pues esa inflación sí pega, ¿no? Y digamos, vamos a realmente ver ese efecto cuando salgan las nuevas mediciones de pobreza en el año que entra, ¿no? En agosto del año que entra, más o menos. Por ahí. Si tuvieras que hacer un ranking, los 3 grandes errores de Andrés Manuel en materia económica. No hacer nada durante la pandemia. ¿A qué te refieres con no hacer nada? A que no hizo nada. ¿Qué hubiera podido hacer? Gastar dinero en que la gente se quede en sus casas, que se hubiera muerto menos gente, etcétera, ¿no? Eso, claramente. Hubieras tenido una recuperación, yo creo que más rápida, más potente, etcétera. Ese es uno, creo que indiscutible. Diría que justo lo que está pasando con el Poder Judicial ahora, aunque no es una decisión económica, es una decisión que sí va a tener implicaciones económicas y que genera mucha incertidumbre. Yo creo que sí la pondría ahí. Digamos, es una forma muy curiosa de terminar el sexenio. Hoy Gerardo Esquivel escribe una columna en Milenio que se llama ¿En verdad quieren empezar así? ¿No? Donde habla como, pues todo apuntaría que debería ser esto una transición Qué gran súper... título. Claro y, que sí. y la frase final es gloriosa. Donde, digamos, habla de cómo, digamos, debería ser una transición muy tersa. Tú lo que esperarías, ganaste por 20 millones de votos, Claro. Digamos, tienes números de pobreza, etcétera, positivos, tienes como muchas cosas positivas ahí, tienes legitimidad, etcétera. Y en lugar de aprovechar eso y hacer cosas, pues más bien estás tú como dinamitándote a ti mismo, digamos, el inicio de sexenio, peleándote con los Estados Unidos, peleándote con los mercados, acabando con la certidumbre jurídica en tu país, No mames, acabando eso con... sí lo entiendo bien, cabrón. O sea, es como... Quemando las naves. O sea... Tú también. O sea, como es muy difícil entender cómo una persona sensata, en pleno uso de sus facultades mentales, con buen uso de la lógica, puede decidir hacer esto. O sea, estás acabando bien tu sexenio y decides en las últimas como... Tu última chinampina que sea una molotov. Exacto, o sea, es como... Pues no También sé. es muy presidencia de autor, ¿no? O sea, sí es así muy... ¡Pum! Nos vemos en la chingada, amigos. Nos vemos en zona maco, ¿no? Sí, exacto, así como... ¿Te imaginas que el próximo año superamos que Andrés Manuel López Obrador en realidad es un artista conceptual? Estaba Y haciendo que una pieza. Y que su gran Sí. pieza era ser presidente. Todo fue una obra Y de terminar arte. ahí, justo en el punto alto. Digo, pero dijiste, segundo... Pero ahí lo que me sorprende realmente más que Andrés, que digamos, que haga o no haga eso, es Claudia. Porque Ujú. ella como presidenta electa, Sí. pues podría salir a decir como yo no estoy de acuerdo en esto y ya, ¿no? Y los pero legisladores no. tendrían que escucharle a ella, dada que van a trabajar con ella 3 años y con nada más un mes, ¿no? Pero 34 días.
6, ¿no? Estábamos 6 años. buscando, pero el estábamos los buscando, diputados claro, solo claro. están y luego como ya no va a haber reelección, pues Pues sí, ya. estábamos buscando 3. Dijiste No hacer nada durante la pandemia, Ajá. estas últimas decisiones reforma del Poder Judicial. judicial Y y tercero, aquí tengo varios, pero varios. Escoge la mejor. varios. o sea, estoy O sea, pensando. A ver, puedes- igual no los elabores, nada más dinos así como los titulares. Menciones honoríficas, Pum, pum. el claro. top de Sí, dame sí. el top de- Puedes dar menciones honoríficas. O sea, Bueno, no o los sea, desarrolles tanto, nada más así título. Bueno, yo título, creo que título. yo creo que en general dejar que haya pasado lo que ha pasado con el sistema de salud es igual es como lo judicial, no es exactamente una decisión económica, pero tiene repercusiones económicas. Ok. ¿Por qué? Ya. Porque afecta la productividad de las personas, afecta pues, las expectativas de vida a largo plazo, Lo que te afecta- cuesta mantener exacto, sanas. sus gastos de bolsillo, etcétera. Yo creo que eso definitivamente está ahí. En tema energético, yo creo que también digamos, el manejo que ha habido con Pemex no ha sido probablemente el manejo más eficiente. Digamos, él ha metido muchísimos recursos a Pemex sin que su producción haya aumentado tanto. Lo de las refinerías, pues no es como muy claro que sea algo tan bueno en términos de... O sea, le echó dinero bueno al malo. Pues sí, en general sí. O sea, yo creo que hay cosas que pudieran justificarse en otras lógicas, más seguridad nacional, etcétera, ¿no? Y puedo creerlas. Pero hay partes que claramente es como, pues no, ¿no? O sea, mucho del pleito en el sector energético que ha parado muchas inversiones en otro tipo, más en generación y transmisión de energía eléctrica, pues mucho de tener las subastas en términos más bien de la, digamos, de la parte relacionada con la CFE, etcétera, que pues debería bajar precios, darle mejor precio al consumidor, etcétera. No sé, como que creo que ahí claramente hay un error que detuvo muchísima inversión que iba a llegar al país, ¿no? Cientos de miles de millones de pesos que iban a llegar al país. Oh. Pues no pasó, ¿no? Porque y ahora quizás no pase tampoco por la incertidumbre jurídica, ¿no? Porque es justo esos sectores que afecta especialmente el hecho de que no sientan que si tienen que ir a demandar a alguien o defenderse de alguien, como que vaya a funcionar, ¿no? Imparcialidad. Ajá. Otro que a mí me parece importante, más o menos. Importante, yo creo que es pues el que nunca pues, se animó a arreglar el tema fiscal de México, ¿no? Digamos, llamémosle reforma fiscal, llamémosle como le llamemos. Pues realmente lo que hizo que sí aumentar la recaudación algo, pues no resuelve el problema, digamos, de largo plazo que tiene el país en sus finanzas públicas, nada más lo arrastra, ¿no? Ok. Y el hecho de que amarre de cierta forma este compromiso de que no se hagan esas cosas, pues al final genera un entorno que no es favorable si pensamos como para la sostenibilidad fiscal del país a largo plazo, ¿no? Algo que yo platicaba justo con Gerardo hace 2 o 3 semanas. Esquivel. Estábamos hablando de la historia estábamos grabando un podcast sobre la historia de las reformas fiscales en México. Y estábamos hablando de los 60s, ¿no? Y de la reforma que no se hizo en los 60s y cómo se advertía en esa época los economistas que trabajaban en la Secretaría de Hacienda de que pues, si no hacíamos esas reformas, lo más seguro es que íbamos a sobreendeudarnos para pagar para proyectos y cosas así, y que eventualmente eso ya podía detonar una crisis económica más fuerte del país, ¿no? Eso acabó pasando en los 80s, un poco pasó eso, ¿no? Digamos, justo ahora estamos viendo muchos escenarios de debilidad fiscal del país, estamos viendo que sus compromisos de gasto van a crecer en el tiempo, porque la gente se hace más vieja, porque la gente se enferma, por todas esas cosas, porque tus programas sociales estás creciéndolos por N,000 razones, y no estás creciendo tus recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a financiar eso? ¿O los vas a detener, los vas a dejar de financiar, o vas a encontrar deuda, o cómo le vas a hacer, ¿no? Si no planteamos una solución de largo plazo para la sostenibilidad fiscal del país, pues lo más seguro es que vamos a tener en algún momento en el futuro, quién sabe si es en 10, 15, 20, 30 años, no sabemos, pues quizás nos vamos a enfrentar a una situación parecida a la que nos enfrentamos en los 80s, en las que de pronto venga una crisis y necesitamos usar recursos que no tengamos y entonces la crisis se agrave y acabemos haciendo reformas peores, más menos exitosas, más costosas en términos de la incidencia que tienen grupos que no quisieras que tengan incidencia, etcétera, ¿no? Pero ¿y todo eso lo sabe el presidente? Pues no, ¿Pon no tú? tengo idea. Pues no sé, o sea, no sé. Yo creo que, no sé, supongo que la Secretaría de Hacienda tiene alguna idea de qué cosas pueden pasar, ¿no? Pero... ¿Quieres pensar que, Yo no pensaría, que ¿no? lo saben? Ok. Entonces, resumen rapidísimo. Programas sociales, bien, pero no resuelven el problema, No. ¿no? Salario bien, pero Salario es un bien. inicio. O sea, es que el programa social es como estás enfermo Ujú. y tienes Una cáncer
y tienes que darte quimios, pero como no tengo quimios que darte, te doy mientras para el dolor. Y está bien, y sobrevives un rato, pero no te estoy dando lo que necesitas, ¿no? Ujú. Entonces, programas sociales bien, pero nada más es rellenar un bache. Escenario económico glorioso y lleno de autoestima, falso y maquillado. Y nos enfrentamos a un escenario lleno de incertidumbre y peligrosas decisiones en materia de lo económico que también podrían desembocar en que México ni siquiera pudiera sostener sus programas sociales. En el futuro, digo, no En el sabemos. futuro, ¿no? Ahí está. Pues listo. Tengo unas ganas de vomitar, güey. Pero, para acabar en Voltea el punto... para allá. Ay, sí, me encanta. La solución es Gracias, como amigo. una solución gubernamental. Voltea para allá, ¿no? O Es sea, como decisión de Andrés ajá. Manuel, ¿no? Voltea ¿Vas a para vomitar? Para Ay, allá, no. por favor. Acabemos en un lugar dulce que estamos reconociendo en todas nuestras conversaciones y entrevistas. ¿Has visto The Newsroom? No, ¿No? no. No voy a hacer la gran introducción de The Newsroom, Hicieron pero tengo una gran muchas pregunta para ti. temporadas. ¿Por qué México es el mejor país del mundo? Porque somos mexicanos. Muy bien. Es verdad, amigo. Es verdad. Tenemos comentarios y tenemos en ansiedad, cabina. pánico y comentarios. ¿Nos pueden, por favor, ayudar con eso? En X nos escribe 2018 Revolución. Ujú. Dice, hola a todos. Hola. Esto sí es algo que Hola. debe informarse. Pues sí. Sí, no, bueno. Ajá, Luego en Patreon nos escribió Media Luna. ajá. Nos dice, saludos queridos amigos, lista desde hace como un año para apretar ese gatillo poético y que don Andrés Manuel se vaya a su rancho. Ahí Pero, está. pero la pregunta Maestra. es, ¿realmente se irá algún día? Pues no sé. ¿Se va mi ¿Crees que se querido va a ir? Castañeda o no? Sí, yo creo que sí se va. Ahí está. ¿Y se va de veras, o sea, del todo, o va a dejar ahí la garrita No, bueno, pues tienes internet en estos días, pues está en tu rancho igual. por eso? Estar al tiro. El teléfono rojo. ¿Qué más? Dice, siento que especialmente desde la pandemia, la clase trabajadora cargó con los efectos de la crisis y posteriormente la inflación. En ese contexto, los apoyos sociales del bienestar tienen un efecto que parece alentador, aunque a duras penas alcancemos la línea de flotación. Ficción nacional. Ahí está. Ficción nacional. Ficción nacional. Y por último, nos dice, abracitos para el alma estrujada de Benji y la mía y la de todos nosotros. Ahí está, sí, agárrense, queridos amigos. Porque. Chale. O sea, ¿no es un escenario apocalíptico, sí, Diego? No, todavía. Ok. Ajá. Era, El no todavía, esa es la incertidumbre, ¿cierto? Ajá. Esa es la incertidumbre. o Ok. sea, podemos ver como buena noticia, ya va a acabar. O sea, podemos empezar a tomar nuevas decisiones. ¿Podemos? Esa es la pregunta. ¿Podemos? No sé, o sea... Pues Porque que hay eso es incertidumbre. algo que realmente nos preguntaban muchas personas que analizamos o pensamos en la economía mexicana, ¿no? Como, ¿qué tan diferente va a ser realmente el gobierno de Claudia Sheinbaum? Queremos pensar que hay razones para que, pues, que hay señales de que puede ser diferente en muchos aspectos. Pero también hay otras, como pues esta defensa un poco ultranza de estas reformas de última hora, que pues, más bien nos dan la señal como de, pues igual y no es tan distinto, ¿no? Igual y va a ser igual, ¿no? O sea... Yo soy más de la idea de que la historia no se repite y de que pues estas cosas cambian y va a haber sus propias diferencias y demás cosas, ¿no? Todo no va a ser una copia al carbón de lo que fue. Pero no necesita hacerlo para que Sea catastrófico. para que pueda haber problemas si ciertas decisiones se conservan y se profundizan, ¿no? O sea, puede ser muy distinto en muchas cosas, pero si sigue adelante con 2 o 3 proyectos, pues igual y... Pero también puede ser solo un poco diferente y eso transformar escenarios. Sí, pues es que todo eso es posible. O sea, realmente no sabemos. No tenemos la menor idea. Que es el problema de la incertidumbre. Ok. Puede ser cualquier cosa. ¡Oh, Pues no! Ahí está, amigos. Mensámonos en posición fetal. Es la recomendación de la bandera. Patos. Regresamos a hablar de Pemex, regresamos a hablar de órganos autónomos, regresamos a hablar de Ken Salazar, el Congreso de la UNAM, el ZLN y la aprobación del 73% de Andrés Manuel, con la cual se despide de Palacio Nacional. Ujú. Resumiendo, pues sí, el programas sociales, decisiones económicas tocaron muchas vidas, ¿no? Sí. Pero
en términos de el gran plan universal, quién sabe si esos empujoncitos eran los necesarios para el país y si no se dejó pasar la oportunidad muy de oro de empujar al país completo, ¿no? Sí, Pues el gran impulso parece ser un abracito. Ah, Alentador. ahí está. ¿Me vas a dar un abracito alentador cuando terminemos el programa? Está bien. Ok, va. Prometido. Regresamos después de los honores a la bandera porque amor con amor se paga y honor a quien honor merece. Estos son los honores a la bandera. Después de este video, usted Patreon, usted amigo, amiga, bandera de verdad, muchísimas gracias porque con su aportación mensual logramos pagar la luz de este dignísimo espacio. Entonces, acérquense, patreon.com/todo menos miedo, se les va a agradecer muchísimo. Y si nos están escuchando en alguna de nuestras plataformas, dígase Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, YouTube, muchísimas gracias por estar ahí. Este es un excelente momento para suscribirse. Sí. Los esperamos y para regresamos. comentar, ¿no? Y para comentar y dejarnos sus opiniones y sus temores profundos y sus ansiedades. Y regresamos después de los honores a la bandera. No se vaya a ningún lado. Estos son los honores a la bandera. Moringa, Arturo Solís, Osvaldo Cornejo, Ricardo Pineda, Antonio, Adrián Borlando, R. del Niño Jesús, Santiago Medina, Emilio Gartechea, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Diana Romero, Jair Orozco, Media Luna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Juanga, Sello Paeo, Iván Said, Daba para Más, Manuel Gilantón, Cecilia Pérez, Sebastián Morales, Iracusne Incierte, Juana, Mariana Gómez, Marcovia, Aleida Sabi, Edith A.M., Erwin Osberto Flores, Néstor Gelipe, Amaranta Cabrera, Tremendo Guanajo, Elena CDMX, Diablo Sayayín, Juan José Sánchez. Listo, estamos de vuelta. Muchísimas gracias a todos nuestros Patreons. Patreon.com/todo menos miedo. Esos fueron los honores a la bandera. Estuvo loco. Estuvo duro. Estuvo duro el bloque pasado. Saludos, México. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué? Ya nos dijo Fray Fernando que nuestras hojitas Se ven de feas. datos y de guías y demás están completamente siendo humilladas vía tu tablet espectacular, mi querido. Que nos va a regalar Castañeda. tablets a todos. Ojalá. Estaría Un chido que día. nos regalaras tablets a todos. Un día. Un día. Un día. Cuando salves a México. ¿Tú estás esperando el llamado de México a ser salvado como Winston Churchill esperaba el llamado de Gran Bretaña a ser salvada desde niño? No. No, tú no quieres esa responsabilidad histórica. No, nadie quiere eso. Winston Lo que queremos Churchill la es- quería. Bueno, pero Winston Churchill está loco. Ahí está. Pero lo que queremos es un Que ganen gobierno los que haga bravos. bien. Eso claramente. Ojalá pudiera salvarlos yo también. Eso sí. Eso sí. A Por los bravos sí. ¿Y por México? Por México, ¿no? ¡Por México! Pues creo que mis talentos quizás son más
cercanos a los Bravos. Serían más. Creo que los Bravos podrían usar más mis talentos para el que México. Listo, estas son las noticias de la transición. Un pequeño instante para decir ¡Viva México! Pero ¿O no? el día de hoy ya no sé. O sea, Sí, viva México. ¡Viva Viene. México! A huevo. Eso es. Sí, o sea, Listo. México no tiene la culpa de que sus gobiernos luego no están a su altura. Ya, punto. Oh, Dios mío. Qué real. Digo, So real. así, un poco ha sido la historia del país, no sorprende. Ahí está, listo. Pues en las noticias de la transición, el día de ayer hubo un nombramiento importante. La doctora Claudia Sheinbaum nombró a Víctor Rodríguez Padilla, el doctor Víctor Rodríguez Padilla, como la nueva cabeza de Pemex. El nuevo director general de Pemex. Hubo ahí como festejo de que fuera un perfil técnico. Él es fundador del Observatorio Ciudadano de Energía, ha sido consultor para el Senado, es de formación físico. Y después maestro por la UNAM y doctor por una universidad francesa que no En recuerdo. Grenoble. ¿Cómo? ¿En En Grenoble? Grenoble. Ah, gracias. Y es su posgrado es en administración de la energía. Ahí está. Ha conocido a la doctora desde hace mucho, desde sus épocas universitarias y de investigaciones. Son Al coautores. parecer son coautores. Entonces, pues cubre a la vez un perfil técnico y un perfil de compi de la doctora, Oh. que al parecer se va a llevar de a cuartos con Rogelio Ramírez de la O, que era una condición. Y pues a ver qué tal le va. ¿No? Él dice que para él Pemex y la CFE tienen salvación No, pues de que Y- tienen. y que va a hacer El todo punto lo es cuánto posible. cuestan. Que va a hacer todo lo posible para hacerlo y que él no tiene diálogos cerrados. Güey, necesitamos ¿Qué? hacer un canal exclusivo de YouTube en donde yo reacciono a todo lo que digas, güey. Porque no puedo, güey. Él dice, por ejemplo, algo que quizá es esperanzador, que es que él no tiene los diálogos cerrados para la industria privada en términos energéticos. Sí, mira, yo tuve el gusto de platicar con él en enero. Ok. Cuando estaban haciendo mesas de trabajo de temas de energía, lo conocí. A mí me parece que sí es una persona muy responsable. Digo, en privado es mucho más crítico de lo que en público lo va a hacer, evidentemente. Creo que tiene una visión bastante buena en general del mundo energético. Yo pensaba que él era un perfil que iba a CENER más que a Pemex, y pensaba que Luz Helena, la que está en CENER, él iba a ser la que iba a estar en Pemex. ¿Por qué? Porque Pemex claramente su problema principal es un problema financiero y por eso necesita mucha coordinación con la Secretaría de Hacienda para arreglar eso. Y la CENER es más como, en general, un poco como darle la forma a la política energética y cosas así. Entonces ahí yo sentiría que están volteados esos perfiles, pero está bien, o sea, no es un perfil malo, no tiene experiencia en administración pública en esos temas, es claramente un académico. A mí me habla un poco quizás de que pues, Claudia va a estar muy metida ella personalmente en cómo funcionan las cosas en Pemex, ¿no? Y por eso está ahí, creo yo. O que políticamente Energía y Hacienda iban a hacer la mancuerna para echarle la mano, ¿no? Sí, sí. ¿Celebras la decisión? Bueno, no necesariamente, pero no la condeno tampoco. O sea, un poco soy... Ok. O Que sea, me al parecer deja- contigo Ok. ya es me deja- ganancia. o sea, Ya estamos. no me da estrés, pues, no me da Es una estrés. pésima Ok. noticia. No me da Bueno, ya. estrés. O sea, no... ¿Qué decisión te daría estrés alrededor de Pemex? Uy, hijo, que hubieran dejado el que está. Ok. Saludos. Saludos a él. Ajá, pero no, me da un poco, no sé, o sea, no es que... No te genera indolencia ni... No, o sea, no es Greg Maddox, no trajeron a Greg Maddox a salvar Pemex. Ok. Pero tampoco trajeron no sé, ¿quién es el cerrador de los Tigres hoy en día? No sé, o sea, está bien. El Cerrador perfecto de béisbol. desconocido. Greg Maddox es un... Gran pitcher. Es un pitcher. Tu ignorancia me duele. No, ya lo mencionaste. Tiene Él. un gran documental, ¿no? Exactamente, él. ¿Estás Oh my viendo God. tirar? El 31. Sí, está viendo béisbol. Y hablando de cosas que sí te estresan, ¿Podemos girar tantito hacia la cámara para que vean que no estamos inventando nada? Sí estás viendo al señor Maddox. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Estoy viendo una obra de arte y belleza para animar mi día. para Porque aparte no es un pensar. video, es un video que se está repitiendo Ajá. constantemente Ajá. con... Ajá. ¿Cómo se llaman? ¿Tiradas? ¿Picheos? Sí, está pichando. Pichando. Es Es un mix de picheos del picheos. número 31, Ajá. Greg Maddox. Exactamente. Ok. El grande, el héroe. el héroe. El héroe. Y hablando de cosas que te van a estresar más que los bravos, pues tenemos que entrar a la discusión de los órganos autónomos. El pasado viernes 24 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales
votó para que avanzara la desaparición de ciertos órganos autónomos. Hubo 22 votos a favor, 17 en contra, y dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a ahorrar el INAI, el Coneval, Mejoredu, la CRE, la CNH, el IFT y COFESE. Les hubiéramos puesto las golondrinas. Así como de... Ay, Hay unas que nos duelen particularmente, por ahí el INAI, por ahí el Coneval, A mí el INAI no me duele tanto, pero sí. pero sí, ¿no? tenemos Tantito. amigos en el INAI que dicen, sí, ya que se Hay acabe otra- esto es Que se ridículo. acabe. ¿Qué estamos haciendo Sí, aquí? yo no sé ni qué estoy haciendo aquí. Pero- Solo cobro. Me Pero si trajeron. aún así es un desastre y no se puede hacer mucho, imagínense ahora que ya no exista. Sí, o sea, yo creo que hay un deterioro institucional claramente ahí Ajá. marcado. O sea, hay unos, no sé, quiero tratar de de transportarme a la mente del legislador cuando estaba pensando estas cosas. No lo pensó. Y, exacto, o sea, y siento que... ¿Del legislador promedio o de un legislador en particular? No, del legislador en promedio, Ah, de ya. los diputados, pues. Ya. Y de los senadores, pero en particular de los diputados. No sé, y pienso que lo que alguna vez alguien, que no vamos a decir su nombre, me dijo como... Cuando estaba escribiendo un libro y me dijo, escríbelo pensando en que tú estás escribiendo para un diputado, ¿no? Ujú. Y pues... Y que un poco como decir, como me estaba diciendo, un poco como escribirlo como si estuviera escribiendo a un niño. Ya. A un Golden Retriever. No. ¿A un chihuahua? No, a un niño, a un niño. A un niño. Ok. Una foca. No, a un niño. Un Ok. niño. A un niño. Ok, a un niño. ok. Pero ¿de qué No es edad pe- del niño? no es- Entonces no es- ya Ajá. entramos en No, esa no discusión. De especificó, 7 pero, o de 12. pero yo me lo imagino, yo lo escribí pensando como de 10 años. Ah, pero, ok. Ah. pero pues igual y en realidad era de 5, no sabemos. ¿no? Pero entonces yo trato de transportar a qué estarían pensando, porque hay cosas que uno puede entender, como, bueno, dado lo que quieren rediseñar en las cosas en el sector energético, pues a lo mejor te explicas, pues la CRE como quiera ya está capturada. O sea, completamente los comisionados los pusieron y pues se sepa qué hace. La Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Exactamente, la CRE. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ajá. Exactamente, dirías, se entiende, Pues, o sea, no lo comparto, yo creo que sí tienen una función, pero tiene lógica. pero diría, bueno, pues con lo que quieren hacer en CENER y así, bla, bla, pues a lo mejor. El IFETEL es como, ahí es como que digo, estas personas que están conscientes de que esa cosa está así escrita en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, así como de que literal está el IFETEL en el TEMEC y de que desaparecerlo implica que estás violando el Tratado de Libre Comercio, que además, por cierto, los tratados internacionales son el mismo nivel que la Que Constitución. la Constitución. Y que porque todas se encargaron de la regulación de esas cosas, supuestamente un cuerpo autónomo, bla, bla, con ciertas características que está definido que es el IFETEL y bla, 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 ¿no? Entonces estás desapareciendo esa cosa como que estás consciente tú, legislador, que lo que estás, al hacer eso, estás Violando la Constitución. violando el Jugándole al tratado. vivo. Estás violando el tratado. Y que estás a punto ¿Sabrán? de empezar un proceso de revisión del tratado. Y que tus socios en el tratado tienen todo el derecho de denunciarte por esa violación del tratado y o imponerte sanciones o pedirte que se revise, o sea, que se renegocie eso, o digamos, eso yo no creo que vaya a pasar, pero supongamos que un Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, que te amenace con pues, tronártelo, ¿no? Ujú. Como que mucho riesgo por ahorrarte cacahuates, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta el IFETEL? No Ni sé. idea. Pues no ha de costar mucho, ha de costar ¿qué, 1,000 millones de pesos, una cosa así, ¿Qué o hace sea, el nada. IFETEL? ¿Es el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Ahí está. Ah. O sea, como que esas cosas sí dices, pues la COFESE, o sea, la COFESE también a mí me cuesta mucho trabajo. Y a mí me critica luego muchas personas en Twitter, me escriben como de que Es de la competencia. COFESE quiso por nosotros y Es cosas de así. competencia económica, ¿no? Exactamente, y es como, y siempre que lo pienso como de, gente ignorante, ¿no? Pero Sí era importante, ¿no? claro. Nunca le escriban a Diego sobre la COFESE, por favor. so- Basta ya. Sobre la COFESE. ¡Nunca! o sea, ¡Nunca a sobre ver, la COFESE! ¿quién se beneficia de que no tengas un organismo Que regule, que la, regule la competencia. competencia económica? Pues ¿Tú los qué más quieres? ricos. Creo que quiero entender el béisbol. O sea, quiero Muy bien. abrazar a Las Maddox. grandes li- Ok, muy bien, vamos a hacer esto con béisbol, me agrada. Muy bien. Ajá. Las grandes ligas, Ajá.
el MLB en Estados Unidos, Ajá. es el único monopolio legal que existe en Estados Unidos. Ujú. Ok. Lo cual ¿sí? es mágico. Es una cosa que data de los años 20, más o Ujú. menos. Y por eso pueden hacer muchas cosas. Como que no puede haber otras ligas de béisbol en Estados Unidos Ujú. que no estén bajo la supervisión de Major League Baseball, ¿no? Muy bien, porque amamos a Major League Baseball. Pero en general, no amamos los monopolios. Ok. No. No los amamos. Entonces, en México es un país fundamentalmente de monopolios. monopolios. O duopolios, o en general de oligopolios, ¿no? Ujú. ¿No? Las televisoras, los bancos, Que los... tu alsea. Las tortillas, los de tortillas, lo que te imagines. Todo eso son estructuras de baja competencia económica, ¿no? Entonces, ¿quién se beneficia de que no tengas un organismo de competencia económica? Pues los monopolios, los oligopolios, los duopolios, etcétera, ¿no? No, amigos. Eso tiene dos consecuencias, ¿no? Por un lado, claramente es desigualador, digamos, hay pocas cosas que tienden a aumentar más la desigualdad que la falta de competencia económica, porque lo que te permite es dejar que un grupo pequeño de personas capture un montón de rentas extraordinarias. Y el otro es el crecimiento económico, porque si no, esos monopolios existen, son barreras a la entrada para otros tipos de empresas, nuevos negocios, nuevas innovaciones. Nuevas innovaciones es una tontería, solo innovaciones. Y entonces alentas la capacidad de crecimiento económico, ¿no? Ahora, los que defienden esto dirán, es que no va a desaparecer, solo se va a pasar a otra secretaría, a otro órgano y va a estar ahí adentro, ¿no? Porque la idea es que las funciones la absorban las secretarías de Estado. Claro, pero tú quieres que sea una cosa independiente porque también tienes monopolios públicos, Ujú. ¿no? Y quieres fomentar un espíritu de competencia, ¿no? Porque la competencia tiende a bajar los precios, etcétera, etcétera. Y sí hemos visto algunos resultados de eso, no los deseados, ¿no? Ujú. Mucho de lo que hemos visto que han bajado, por ejemplo, los precios en el sector de las telecomunicaciones, ¿no? En los planes de datos, de las telefonías, etcétera, pues es porque sí ha habido un trabajo fuerte de la COFESE para tratar de ponerle sanciones, no sé, a América Móvil, etcétera, para obligarlo a que comparta su infraestructura, que haga cosas, etcétera, ¿no? Si quitas esas cosas, pues, digamos, vas a perder esos beneficios, ¿no? Y además es otra cosa que está en el tratado. No está en el tratado explícito como el IFETEL, o sea, no sale la COFESE en la letra del tratado, pero sí establece que tienes que hacer cierto tipo de políticas pro competencia, etcétera, ¿no? La respuesta correcta a esto es, si tienes una crítica contra la COFESE, que hay muchas, que claramente ha dejado muchas cosas a deberes, pues tienes que darle más herramientas a la COFESE. Hoy en día la COFESE lo que es poner multas. Y no son multas gigantescas, entonces, pues, bueno, ya me multó y bla, Da bla, bla. pellizquitos. Exacto. Pero podrías modelar una COFESE que sea mucho más parecida al modelo regulatorio de Estados Unidos, la Unión Europea, que tienen capacidad de romper monopolios. Que de pronto diga, ¿sabes qué? Como en Europa, que ¿sabes qué? Microsoft, ya no puedes existir aquí como Microsoft. Tienes que partirte en 2, 3, N empresas. Punto. Ujú. Si quieres operar aquí, si no, bye. ¿No? O en Estados Unidos pasan lo mismo tipo de cosas, etcétera. Tienes una regulación mucho más fuerte. Eso es lo que tú quisieras tener, ¿no? Esta cosa es nada más de desaparecerlo. Es que no ha hecho bla, bla. Primero es muy reaccionista porque no entiende las cosas que sí ha hecho. De acuerdo, hay muchas cosas que podría ser mejor y que debería ser mejor. Y además, pues es otra vez como un poco meterte el pie ahí mismo. O sea, digamos, no sé dónde va a acabar lo que es la COFESE, no tenemos idea, pero eso nos va a garantizar un entorno de mayor competencia y certidumbre y bla, bla, esas cosas. No sé, a mí no me parece. Para mí es un grave error que además también pues va a generar, digamos, va a sumarse a este clima de incertidumbre de que afecte las inversiones, ¿no? Si eres una empresa, no sé, que quiere venir a invertir en telefonía celular y de pronto dices, bueno, me van a dejar los 2 o 3 grandes empresas en México, eso me van a dejar entrar, ¿no? Y piensas a quién voy a acudir para que me defienda, y no está la COFESE, está en no sé qué organismo del gobierno esté, pues a lo mejor lo va a hacer, a lo mejor no lo va a hacer, lo que sea. Tú mientras dices, no hay un organismo en México que haga eso, entonces a lo mejor mientras me la pienso. Otros que nos duelen, el Coneval. Coneval, claramente, muy triste. Aunque lo mandan al INEGI, ¿Quiere decir qué? Consejo Pues- Nacional de Evaluación de la Política Social. Ahí está. Ah. Aplausos. Coneval es una institución muy bonita porque es un pionero en el mundo en la medición de pobreza multidimensional. Es el primer órgano, si yo no recuerdo mal, de un gobierno que adoptó la medición de pobreza multidimensional, tal cual recomiendan OFI, que es un organismo desprendido de la Universidad de Oxford dedicado a la medición de pobreza. Esto empezó por ahí de 2006, aunque la primera medición es en 2008. Y representó un gran avance porque nos permitió, por un lado, medir
tener mejores mediciones en el tiempo de los niveles de pobreza y desigualdad. Y por otro lado, evaluar la política social. La evaluación no es una tarea sencilla. No, digamos, no es una cosa así nada más. En el INEGI no hay personas que se dediquen a hacer evaluación. Digamos, por más que pase esas capacidades ahí, pues no es a lo que se dedica, ¿no? Y además, en términos de medición, por ejemplo, pues digamos, las encuestas que nos permiten medir estas cosas las hace INEGI. Y luego esas encuestas son entregadas a Coneval y Coneval hace las mediciones, hace las evaluaciones, etcétera, ¿no? Aquí lo que tú vas a pedir es que el mismo que se levanta los datos, lo mida, ¿no? Y eso en principio pues puede generar ahí un conflicto de interés en el que tú mismo estás tú haces la encuesta y luego tú verificas que esté bien hecha, ¿no? Sí, todo pareciera que va enfocado a yo me voy a autorregular, ¿no? Un poco, exactamente. Que no es una de las mejores, una característica que tenga el gobierno mexicano. Nunca, exactamente. Pero además lo que haces es exponer a otra institución a muchísima presión política. El Coneval desde su creación hasta la fecha siempre ha estado expuesta a mucha presión política porque a ninguno de los gobiernos les gusta que salga la medición de pobreza del año que salga y diga que subió la pobreza o que no bajó tanto o que evalúe los programas sociales y diga, pues es que fíjate que Jóvenes Construyendo el Futuro no sirve. Es la verdad. Aquí tenemos un egresado. Aquí hay un gran ejemplo. Sirvió. Pero en general, digamos que no está muy bien hecho. El programa, no nuestro egresado. Está todo bien. ¿No? Cosas así, por ejemplo, ¿no? Entonces normalmente había muchas presiones sobre Coneval. Digo, ya no es la primera vez que se quieren meter con él. La última vez que se quisieron meter con él fue el sexenio de Peña Nieto. Que querían cucharear la medición de pobreza, querían hacer cosas, que había muchas... Había muchas como tensiones sobre la independencia del Coneval y muchas cosas, ¿no? Ahora eso se lo echas al INEGI, lo único que vas a hacer es que vas a meter esa misma presión al INEGI, ¿no? Entonces vas a poner más en riesgo una institución que te sirve para que conozcas qué pasa en el país, ¿no? Que digamos que vas a aumentar la posibilidad de que gente dude de la credibilidad que tiene ese instituto, dado que va a estar sometido a más presiones, ¿no? Entonces ahí me parece que es también una tontería, la verdad. Y por ahorrarse literal, el Coneval, creo que estuve platicando con gente del Coneval hace un poquito más de un mes. Y creo que me decían que el Coneval cuesta 400 millones de pesos al año, 500 millones de pesos, o sea, es nada. O sea, nada. O sea, no te alcanza para nada en el gobierno. Nada. ¿Lo desaparecieron para hacer enojar gente nada más? Pues no, pues yo creo que es porque se quisieron echar parejo las cosas. Sí, y esa es la primera tanda, ¿eh? O sea, todavía faltan... Todavía faltan más. Esto tiene que ser discutido y votado todavía en el Pleno. O sea, todavía no está aprobado. Digamos, ya avanzaron un pasito. Ya hay protesta, ya salió el INAI a decir que esto no se acaba hasta que se acaba. Pero, o sea, se acaba en unas semanas, porque ya nada más que pase a Pleno y se levante la mano y ya, lo aprueba, ¿no? Y se acaba. O sea, se acaba en septiembre, pero vamos a ver. Sí. ¿No? Va a ser como Volver al Futuro, ¿no? Las fotos así como de INAI desapareciendo. Y digo, hablando de peleas extrañas y peleas no dadas, tenemos que hablar de Ken Salazar. ¿Qué pasó, mi Ken? Pues que se puso crítico Ken Salazar. Por ahí hay un artículo del País que dice, escuchándote en buena hace un ondita momento, se volvió loco. Ajá, escuchándote hace un segundo, pues tiene argumentos, ¿no, Ken? Muchos. Sí. Tengo mis argumentos. Y tampoco salió así a decir un escándalo. Salió y dijo, oigan, esto nos preocupa. Sí, y esto está en riesgo, esto pone en riesgo nuestra relación. Y hay que entender que si Ken Salazar dice eso, no es porque Ken Salazar esa mañana leyó el periódico y dijo, me preocupa mucho, voy a decirlo. Lo está diciendo porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos le dijo que lo dijera. Que lo dijera. Y sí, eso está haciendo porque el gobierno de Estados Unidos piensa eso. Él lo está transmitiendo. Él simplemente es el vocero del gobierno de Estados Unidos en México. Y además le Menos dijo mal así que como, Andrés Manuel acaba de detener las relaciones con la embajada. pausarlas. Y no solamente con Estados Unidos, sino también con Canadá, porque ya entrando en gastos, pues el embajador Green C. Clark también dijo, oigan, pues la neta es que a nosotros también nos molesta, ¿no? O sea, también nos preocupa. Y ya, pues Andrés Manuel, además de todo, les dijo, barrió parejo, dijo, pues me vale, van a aprender a respetar la soberanía mexicana. Y qué hueva y qué pena, de pena ajena a los canadienses que tuvieron que esperar a que el gringo dijera algo para decir algo ellos. Ay, tú también. Barrió parejo el presidente, ¿no? Él dijo... Come maple. Y dijo, pásame la las miel. relaciones en este momento están en pausa. En la mañana del día de hoy, 27 de agosto, dijo, las relaciones con diplomáticas con los Estados Unidos y con Canadá
están en pausa hasta que nos calmemos todos. Háblale a esta mano, Ken. Exacto. Y tú Entonces, también, La Ahora, diplomacia bien, no funciona así hasta donde tenemos entendido. y digamos que tú eres un empresario gringo que está Ajá. pensando en... Estás en el nearshoring y dices, me voy a recolocar a colocar en Estados Unidos, en México, en, no sé, en Coahuila, yo qué sé. Y de pronto ves esas declaraciones y es como de... No, ¿Qué tal que no? Costa Rica no está tan lejos, ¿no? Así como... Maldito. Entonces, eso está grave. Ya salió el señor Salazar así de, oigan, yo no fue mi intención intervenir en nada. Simplemente, pues esto está de llamar la atención, ¿no? Fue una sugerencia. No, pues es que sí les preocupa en Estados Unidos. Claro. O sea, hay gente al interior del Congreso de Estados Unidos y al interior del lobbying americano que ya está preparándose desde ahorita para demandar a México por una violación al tratado y para digamos, hacer un esquema de cómo se van a imponer sanciones económicas al país por eso. Pensé Eso que ya ibas a está, decir escándalo. eso ya está en marcha, digamos, ¿no? Y va a pasar si deciden, o sea, pueden decidir activarlo o no. Todas esas cosas son políticas, hay negociaciones, ¿no? Igual y Andrés Manuel piensa que el tema de la frontera y demás es tan importante para los gringos al grado de que le van a pasar esta y si los amenaza un poco con esto van a preferir tragarse el sapo que poner en riesgo esas cosas. Puede ser, pero también puede ser que digan... Pues nadie se pelea aquí con el dinero y hay mucho dinero invertido en ese país de nosotros y va para atrás. y no sé, los shoguns, el shogun Tokugawa que reinó por 300 años en el shogunato y se resistía a los americanos en 1862 recibió una visita del Comodoro Perry con un mensaje del presidente de los Estados Unidos en ese momento diciendo que si Japón no se abría el comercio con Estados Unidos iba a ser invadido. Y Un tras. par de años después... ¿Es verdad? Un par de años después el shogunato había terminado, había comenzado la revolución Meiji que restauró al emperador japonés en el trono de Japón y Japón empezó un periodo de modernización económica brutal que lo llevó a ser una gran potencia a finales del siglo XIX, a principios del XX y bla bla y la trayectoria que lo tiene hasta hoy, ¿no? Incluyendo dos bombas atómicas. Ajá. Sí. Horribles. Exacto. Una pelea ¿A qué voy con larga. eso? Que los americanos están acostumbrados a lo que Esa es tradicionalmente la- se conoce como gunboat diplomacy. Sí, la política Roosevelt, ¿no? Yo no diría... Sentarse a la mesa con un palo grande, ¿no? Pues yo no diría que necesariamente eso va a pasar en el caso de México, pero ¿por qué quieres ver si sí? ¿Por qué no quieres averiguar? Sobre todo si ya te vas. ¿Por qué? O sea, rascándole los huevos al tigre. Y por otro lado, pues dejas también la receta perfecta para que eso acabe de explotar. Y la receta perfecta es que ya por fin conocemos cómo van a quedar conformadas las cámaras. Es decir, las personas que van a tener la decisión final sobre este tipo de cosas. Que son los diputados y los senadores. En la Cámara de Diputados, la alianza, sigamos haciendo historia, va a tener mayoría calificada. Va a tener un total de 364 diputados, 236 de Morena, 77 del Verde, 51 del PT. El PAN va a tener 72, el PRI va a tener 35, Movimiento Ciudadano 27 y el PRD 1. Te ríes muchísimo. ¿Quién es ese? Güey, ahí. Es Chucho. ¿Qué Ese Chucho es? ¿Cuál de los chuchos es? héroe, no lo sé. Buenas tardes, ¿dónde está mi asiento? Ese guerrero del sol azteca va a estar ahí. Pusieron una plegable ahí. Y no conformes con eso, No tenemos silla ya para ustedes, ¿no? La verdad es que no lo Una vimos disculpa, venir, pero le trajimos una. Tiene pegado Plegable. el escudo nacional. Lo acabamos de imprimir. por otro lado, en el Senado también van a la casa de la mayoría calificada. La alianza, sigamos haciendo historia, queda con 83. Pero ya salió Manuel Velasco y dijo, la vamos a tener. O sea, hay dos del PRD ahí que están medio que quedaron perdidos y sin partido, nos los vamos a jalar. Dos. Y a ver dónde sacamos a uno para tener los 86 que nos permita actuar a diestra y siniestra. Pues alguien en el PRI seguramente. Entonces alguien en el PRI va a dar el bandazo. Aguas con los dos del PRD. Si no se ponen vivos van a ser dos o tres del PRI ya. O sea, Entonces esto no pinta como que vaya a haber alguna resistencia en el Congreso de la Unión. no. Así Nada. que vayamos preparándonos. Pues sí. ¿Qué más? Es que
¿Quieres reaccionar? O sea, en el derroche de mi Viva México, Ujú. Ajá. siento el llamado directo de decir, qué locura, qué chingón. Pero no bajo la luz de nuestra conversación. No Es que puedo. Es un país entero. O sea, estoy atravesando un pequeño episodio de ansiedad en estos momentos. No, relájate. Mira, estamos en un cambio de época, claramente. Claramente es un cambio de época. Esto es un parteaguas en Ujú. lo que venía siendo Ujú. la construcción del país. Ajá, ¿no? ajá. También Va a estar astrológicamente. interesante verlo. Sí, pero como Qué fue placer estar interesante la extinción. No fue tan lenta la extinción de los dinosaurios, ¿no? Pero no tenemos tanta suerte. Nunca. ¿De qué manera compararse con la extinción de los dinosaurios puede ser algo esperanzador? No mamen. Porque esa fue bien rápida y uno no tenía que trabajar todos los días. O sea, sí, no, es emocionante, es novedoso, es una locura, etcétera. Está Y mi divertido, o sea, mi papel en mucho- esta mesa sería se va a voltear a ver a la cámara y decirles a todos, ¡Viva México! ¡Sí, a huevo! O sea, la ¡A la Viva México! ¡Que pase ca- lo que tenga que pasar! ¡A la- ver de qué cuero salen más correas! Etcétera, La etcétera. cantidad de Pero ahorita cosas no que me se van a siento escribir. tranquilo al respecto. Los ríos de tinta que se van a escribir sobre esto en los sí. años. Y así va a ser fantástico. Va a haber mucho material para escribir. Eso sí, eso Más sí. podcast. Y hablando de eso, pues ya empezaron a correr los ríos de tinta. El ZLN salió con un par de comunicados firmados por el capitán, ese ente colectivo, Ujú. que ¿Siguen todo el mundo existiendo? dice que es Marcos. ¿Siguen existiendo? ¿El Sí, capitán claro. o el ente colectivo? ¿Las dos? Ah, Sí, ya. cómo no. Sí. Ahí están. Todo el mundo dice el submarcos. No, el submarcos no es el capitán. El capitán es ese ente colectivo que es el ZLN. Ujú. Salió con un comunicado el mismo viernes a decir, oigan, pues es que ¿qué pedo? Con una cartita un tanto crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con sendas postdatas de, pues, hagamos el balance, ¿no? Y de la barrio con todo el ZLN, con toda la ¿Siguen clase saliendo flores política. de sus metralletas? No, salen balas. No acá, pero en Chiapas sí. Ujú. Bueno, pero Eh, Chiapas es un desastre, ¿no? Sí, es un desastre. Hablan de eso también. Al otro día salen con otro comunicado, porque por supuesto que todo el nado sincronizado de la 4T, nuestros queridos 4 talibanes salieron ahí a decir que quién se creía Marcos, que si él ni era verdaderamente de izquierda. Y Esas salió son- eso, esas- dijo, esas- cálmense. Esa es un una disputa chingo". muy tradicional de la izquierda, en Ajá. el general del mundo. El disputa de tú no eres lo suficientemente de izquierda para decirme a mí que yo no estoy de izquierda. Es como, Salieron con Deberían otro solo comunicado aceptar así de maestros no están entendiendo Siempre que no pasa. están entendiendo nada. Ahí nos vemos, nosotros volvemos a nuestros caracoles, ¿no? Y dentro de todo eso, no hay nada más de izquierda que cuestionar el izquierdismo de otros de izquierdistas. otro es izquierdista. Pero yo uso guaraches. Pero yo toco la guitarra. Pero yo huelo a Pero, paca. Mira. pero el ZLN así de, pues yo ni siquiera me voy a definir bajo esos términos, güey, ahí Sí, se ven, claro. ¿no? Si tienes que demostrarlos porque no eres de Y izquierda. dentro de todo esto que parece tan entretenido, tan emocionante y de tanto miedo, el presidente sale triunfador. Ujú. En una encuesta del día de hoy publicada por el periódico Reforma, hecha por Buendía y Asociados, la aprobación del presidente sale en un 73%. 73% opina que qué chido el presidente, que ha hecho un gran trabajo. Las deudas que le reclaman son en términos de seguridad, bueno, de violencia y de otra cosa, de salud. De salud también, como lo pudimos ver y platicar nosotros En- hace un par de programas. Pueden revisarlo aquí. Pero de todo lo demás, pues qué chido. Y además, obviamente, incluye la pregunta de qué opina usted sobre la reforma judicial. Y todo el mundo dice que vaya. ¿Les gustaría votar por juez? Claro que sí. ¿Cómo que no? Obviamente nadie entiende un carajo de cómo sería esa votación. Pero pues el presidente sobre algodones en este último mes de su sexenio. Creo que Peña Nieto tuvo de que 2%, ¿no? Andaba Pues- por los 20. Pues sí, sí andaba golpeado ya estas fechas. De que 3.5%. Mi querido Diego, te agradecemos mucho tu visita, el mal viaje, las agruras, el cariño a los bravos, la llegada a nuestra vida del señor Maddox. Grande, grande. Y tal vez simplemente para cerrar, no como Diego el historiador, no como Diego el economista, sino Diego el hombre. ¿Cuál es tu última impresión de Andrés Manuel?
mi última impresión así en general. Sí. Ajá. Sí. Pensando que le quedan 30 días. Pues creo que es el presidente más fuerte en términos de concentración del poder que ha tenido México en mucho tiempo, en décadas. Creo que desafortunadamente no hizo un uso de ese poder para producir las mejores condiciones para el futuro del país. Creo que en general es un sexenio que se caracteriza, si bien por algunos aciertos y otros tantos desaciertos, por dejar muchas oportunidades perdidas. Ahí está. Wow. Mi querido Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Ahí está. ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te leen? Me leen en donde siempre me leen. Me siguen en donde Compártelo siempre me de siguen. nuevo. Compártelo. Ahí lo dejamos. Arroba, Mejor sigan a los Bravos. arroba Dejen ir a Diego Castañeda arroba- y sigan a los Bravos de arro- Atlanta. También hagan eso, es mejor, claramente. Arroba Diego Castaneda en X. 5 minutos te duró la protocolo. compostura. Sí, Ajá. pues ahí está. Está bien. Te agradecemos muchísimo, te queremos mucho, te admiramos mucho y te tememos también. Muy mal todo. pero Ahí está. Ah, y mira. tenemos comentarios simplemente para despedir esta emisión de Honores a la Bandera. ¿Qué tenemos por ahí? Únicamente un comentario en Patreon de Medeluna. Ujú. Esa encuesta de aprobación la sacaron nada más restando el porcentaje de votación de la oposición electoral. Y ya todos los demás aprueban. Ahí está. Claridades. No creo, pero podría pensarse así. Pero Ahí pon tú. está. Mi querido Hermoso, mi querido Fray Fernando, todo el equipo heroico de producción, Vikingo, toda la gente que está involucrada, Alex, muchísimas gracias. Gracias, Avi, gracias, Gaby. Gracias. Muchas gracias otra vez, mi querido Diego. Y recuerden que México seguirá siendo México hasta mañana. Sí. Y pasado mañana seguramente. Y así. Que después- reevaluaremos. Y mañana reevaluamos. Vamos viendo. Y estos fueron los honores a la bandera. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Si nos acompañaron vía Patreon, infinitas gracias. Si nos acompañaron vía X, infinitas gracias. También. Y si nos están sintonizando, escuchando, viendo vía nuestras plataformas, dígase Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, YouTube, etcétera. Este es un excelente momento ahora sí para comentar, suscribirse, volverse a suscribir, recomendar, activar notificaciones y si les parece visitar www.patreon.com/todo menos miedo. Nos escuchamos la próxima semana. Estos fueron los honores a la bandera. Me voy contento con mi conciencia tranquila. Convertimos muchos sueños en realidades. Cuando menos una ayuda llega a la mayoría de los hogares de nuestro país. Y todos los adultos mayores tienen derecho a una pensión. Lo hicimos entre todos. Gracias, gracias, gracias. Sexto Informe.